No, la verdad que la alegría de presentar a dos queridos colegas trabajadoras en este tema. Primero va a hablar Laura Unidad, que es doctora, en el tema que además fue su tema de tesis, lo que va a traer de allí para compartir con nosotros, y profesora de la facultad. Y también tenemos a Alejandra López, doctora en Ciencias Sociales y psicóloga, docente de la facultad, que ha sido directora del Departamento de Salud, y ambas son investigadoras, tienen muchas publicaciones de libros, yo estoy viendo artículos de revista y coartículos y bueno, revisiones de tesis, así que la verdad, pero que tienen principalmente las dos, me parece que lo más importante es el compromiso con la temática, no solo emocional, intelectual, un trabajo cotidiano con ese tema, y me parece que es lo que hace interesante este conversatorio en los dos temas que están presentes aquí, que va a ser el manejo de grupos de hombres que cometen violencia contra las mujeres, y este conversatorio también de otro tema que va a presentar es de Alejandra López, intervenciones psicológicas con varones que cometen violencia de género. Así que sin más, la dejamos a ella que bueno, que es la parte interesante de esto. Oi, boa tarde, boa noite a todas. Somos só mulheres aqui nesse auditório, olha. E vamos conversar sobre como trabalhar com homens autores de violência contra as mulheres. Muito bom. Geralmente é um tema que atrai mais as mulheres do que os homens, na perspectiva de fazer uma reflexão sobre esse tema. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a Javiera pelo convite de estar aqui, a Alejandra, que conheço hoje, mas tenho certeza que vai ser também uma companheira com quem posso fazer boas trocas. Vou falar em português, eu presumo que a maioria do público entende mais o espanhol. Vou falar bem devagar para que vocês possam me acompanhar e, por favor, se tiverem alguma dúvida na perspectiva, né, em que eu for falando aqui, vocês me interrompam, que eu volto um pouco para poder dialogar com vocês. Eu vou falar de uma experiência que eu iniciei mais ou menos no ano de 2005, no momento em que eu fazia parte de uma organização não governamental, que era o Instituto Alban, fundada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e essa organização era uma organização de mulheres, psicólogas, uma organização feminista, e nós iniciamos vários trabalhos na área social, especialmente com grupos, e também iniciamos um trabalho com grupos de homens autores de violência contra as mulheres. Para falar para vocês, no Brasil, nós temos uma legislação, que é a Lei Maria da Penha, que foi inaugurada em 2007, que é a lei que regula hoje os casos de violência contra as mulheres. Portanto, o nosso trabalho de intervenção com homens autores de violência iniciou um pouco antes dessa lei e, obviamente, essa lei ela veio com uma força maior também para esses trabalhos de intervenção com homens. Naquele momento, eu também fiz a minha tese de doutorado na área de estudos linguísticos e, nesse momento, eu analisei uma interação em grupo de homens autores de violência contra as mulheres. E hoje também estou envolvida na docência e também na capacitação de psicólogas e psicólogos que vão fazer o manejo de homens autores de violência contra as mulheres. E eu pensei em dividir a minha apresentação em 3 partes. Na primeira, eu vou fazer um panorama geral sobre as questões ou desafios desse campo. Depois, eu vou falar um pouco da necessidade da formação
de facilitadoras e facilitadores para o bom manejo desse trabalho, o bom manejo dos grupos de homens. E, por fim, vou falar dos desafios das mulheres facilitadoras no manejo com os grupos de homens. Então, muitas discussões ainda persistem nesse campo a despeito de termos um tempo relativamente longo de experiências no campo brasileiro e também no campo latino-americano. Muitas dessas conversas sobre os desafios nesse campo estão situadas sobre quem vai realizar tais trabalhos. Quais profissionais, em quais instituições vão realizar o trabalho de intervenção com homens autores de violência contra as mulheres? Entendemos que, sendo um problema social de grande envergadura, esses trabalhos devem estar alocados nas políticas públicas. No entanto, muitas organizações do terceiro setor ou organizações não governamentais executam esse tipo de trabalho, e eu mesma sou uma, vamos dizer assim, profissional que saí desse campo, não necessariamente dentro de um organismo estatutário que fazia as intervenções com os homens autores de violência. E hoje nós temos intervenções que são feitas por instituições como essas, organizações não governamentais, as chamadas organizações do terceiro setor, que são muito diversas. A nossa organização era uma organização de psicólogas e feminista, então isso, vamos dizer assim, caracterizava ali um tipo específico de intervenção, mas há muitas organizações não governamentais que têm ideologias muito diferenciadas, inclusive ideologias religiosas. Então, eu penso que esse é chamado, né, poderia ser chamado um núcleo duro ainda para pensar esses trabalhos de intervenção com homens autores de violência a partir dessas organizações não governamentais. As políticas de assistência social no Brasil, elas são organizadas em instâncias, que é uma instância de proteção social básica e proteção social especial. A proteção social especial, ela é executada por equipes que são especializadas nos quesitos de violação de direitos. São equipes que fazem a intervenção já quando se identifica ali nas pessoas, nas famílias, direitos violados. E a violência contra a mulher é a detecção de um direito violado e, portanto, seriam equipes que poderiam, bem capacitadas, fazer a intervenção. No entanto, nós percebemos que essas equipes, elas já estão com altas demandas de intervenção e também elas são equipes que muitas vezes têm uma rotatividade muito grande no campo, porque elas são profissionais que não têm uma boa remuneração, então acabam não se fixando ali naquele campo de trabalho. Então, tem todas essas complexidades. O próprio judiciário, com as equipes próprias, né, poderiam também fazer a execução desses trabalhos de manejo de grupos de homens. No entanto, também há outras complexidades ali, porque é um campo punitivo por si só, e nós pensamos que o campo de intervenção com homens autores de violência, ele precisa ser reflexivo e responsabilizante. Ele teria que sair um pouco desse campo punitivo para que pudéssemos produzir uma intervenção um pouco mais sensível e transformadora desses homens e também
portanto, da nossa cultura e da nossa sociedade. E eu penso que nós ainda caminhamos muito pouco em pensar uma arquitetura de políticas públicas de direitos humanos para alocar os trabalhos de intervenção de com homens autores de violência contra as mulheres. A política de mulheres em situação de violência é uma política de direitos humanos que no Brasil tem uma arquitetura mínima, que temos delegacias de polícia especializada, que temos promotorias especializadas, defensorias especializadas, centros de referência, que são centros de referência especializados no atendimento de mulheres em situação de violência, e eu penso que uma boa arquitetura seria também inaugurar os centros de referência de atenção aos homens autores de violência, para que pudéssemos construir realmente uma política sólida dentro desse campo. Infelizmente, esse é um caminho a ser pavimentado e um entendimento também a ser feito, porque há muitas discussões sobre qual financiamento iremos usar para fazer a intervenção com homens autores de violência contra as mulheres. E aí eu vou dizer para vocês, né, que eu, enquanto uma mulher, enquanto uma profissional, enquanto feminista, fico um pouco impaciente com essa discussão, porque muitas vezes vem o seguinte argumento: nós não vamos tirar dinheiro da política de mulheres para fazer investimento nos homens. E eu acho isso um argumento muito falho, porque se estamos fazendo intervenções com homens autores de violência contra as mulheres, estamos fazendo essas intervenções para as mulheres. E nesse campo é muito difícil sustentar essa discussão, inclusive para mim, que sou uma mulher, que desenvolvo estudos nesta área e que penso as intervenções nesse campo para as mulheres. Diferentemente de tantos homens, meus colegas, meus companheiros, que fazem essa intervenção muito no olhar para os homens, o sofrimento dos homens, as questões dos homens, né, e como que eles lidam com isso dentro de um sistema complexo das relações, incluindo-se a própria violência, e fazendo mesmo discussões diferenciadas. Então, eu sou uma defensora de que as mulheres precisam entrar nesse debate e precisam entrar muito forte nesse debate, porque nós precisamos falar de qual masculinidade nos atende, qual masculinidade nós queremos para relacionar conosco e, portanto, nós não precisamos discutir sobre qual orçamento nós vamos utilizar, porque se usamos um orçamento, nós usamos esse orçamento para realmente reformular toda a nossa cultura, que é uma cultura machista e misógina e que exerce violência contra as mulheres. Esse é um grande nó nesse campo, né? Quando a gente vai fazer essas discussões. E o outro ponto é quem se engaja nessa intervenção. E pensando nisso, né, eu que me coloco também em um lugar de formadora de equipes que vão fazer a intervenção com homens autores de violência contra as mulheres, vou, né, em um segundo momento, né, que eu passo agora da minha exposição, dizer para vocês um pouco dos desafios e qual o desenho nós temos colocado para pensar essas intervenções, né? Bom, fazer a formação, a capacitação de profissionais facilitadores de grupos de homens autores de violência não é uma tarefa muito fácil. Assim como não é uma tarefa fácil fazer todo o trabalho de formação dentro dos estudos críticos de uma forma geral. No entanto, esse campo ele costuma ser mais como uma areia movediça. E aí eu vou colocar para vocês alguns pontos que eu levantei aqui a partir da minha prática também nessa área de formação. A gente precisa desenvolver conhecimentos, habilidades e valores.
quando nós vamos fazer esse tipo de formação. Não são só questões técnicas, a gente precisa de um passo um pouco maior ou uma profundidade maior quando nós estamos lidando com esses temas, por razões óbvias, porque esses temas, eles fazem parte também das nossas experiências enquanto pessoas. E aí, nós precisamos de profissionais que estejam comprometidos com relacionamentos equitativos e livres de violência. E esse campo, que é um campo da intimidade, mas que também é um campo político, é um campo público, né? Como a nossa colega palestrante acabou de falar aqui, nesse momento, nos diz muito, porque não é uma questão que eu vivo, né, com o meu companheiro, com a minha companheira. Isso é uma questão social ampla e que precisa ser assumida e que precisa ser alvo de uma reflexão pessoal ali no momento em que a gente está entremeado com uma capacitação, com uma formação profissional. Nós precisamos conversar sobre isso. Precisamos que os profissionais tenham esse compromisso, porque não adianta se apresentar assim, enquanto um profissional no manejo de um grupo de homens e dentro de casa, nas suas relações pessoais, desautorizar as mulheres, né? Desautorizar uma série de figuras masculinas que circulam aí, né? Especialmente as masculinidades. Nós temos também que reconhecer a importância da autorreflexão, porque é um ponto central e importantíssimo para o desenvolvimento desse trabalho. E também que esses profissionais, eles possam demonstrar a capacidade de receber e integrar feedback de seu trabalho. Ele é um trabalho que traz uma transformação subjetiva inegável. Todas as pessoas que eu já me envolvi até hoje nessa perspectiva de formação e que estão hoje diante desse tipo de trabalho narram exatamente isso, né? Que precisaram e precisam ainda de um sistema de reflexão, autorreflexão, o tempo inteiro para que possa realmente organizar uma prática que seja efetiva. E é preciso também considerar as próprias experiências da violência e também a importância do autocuidado. E esse autocuidado, gente, é uma proteção diante daquilo que podemos chamar de estados de contaminação. Todas as temáticas com as quais nós temos contato durante muito tempo, de forma muito intensa, nós guardamos ali alguns campos de contaminação. Então, isso faz com que o autocuidado seja também uma forma de proteção para que possamos integrar todos esses movimentos ou todas essas dificuldades do trabalho e manejá-las para que possamos fazê-la com proteção para nós mesmas profissionais, nós mesmos profissionais e também pensar uma prática aí que seja eticamente situada. E quando eu falo, né, do autocuidado, é preciso se engajar em um processo terapêutico crítico, que não é um movimento narcísico, tá? Não seria eu sentar em uma cadeira e pensar, olha, como eu fui forjada dentro de um sistema machista e como isso me toca e como eu reproduzo isso com mais reflexão, com menos reflexão. Não é só isso. É realmente se engajar dentro desse processo de uma forma comprometida com uma transformação social. Senão, a gente não vai dar o passo necessário que precisamos dar quando fazemos esse tipo de intervenção. E, por último, né, a terceira parte da minha fala, quantos minutos eu tenho?
Eu queria em 11 minutos. Ótimo. Que eu gostaria de narrar para vocês os desafios ou dificuldades que as mulheres têm nesse lugar de facilitadoras de grupos de homens autores de violência contra as mulheres. Dentro da minha experiência, também por estar, naquele momento de formulação de uma metodologia própria de intervenção em grupo com homens, sempre nós tivemos muito forte de que é necessário a presença das mulheres ali enquanto lugar de facilitadora de grupos de homens autores de violência contra as mulheres. O melhor, digamos assim, ou o mais adequado, ou na verdade até o que eu tive mais experiência é que essa dupla de facilitação seja composta por uma mulher e por um homem, para que a gente possa fazer os diálogos ali dentro do grupo. E a presença das mulheres, ela é uma presença, dentro da minha perspectiva, inegociável. Eu penso que muitos colegas falam que os homens, quando estão no meio de homens e os facilitadores são homens, eles conversam sobre determinados assuntos que não conversariam na frente das mulheres, eles falam, às vezes, com mais profundidade sobre determinados temas, ou determinados temas são tocados com mais facilidade. Eu entendo esse argumento e, lógico, não desconsidero isso. Eu acho que é isso mesmo quando homens se reúnem entre si, porque há ali um regime de cumplicidade. No entanto, eu fico pensando que se nós vamos formular uma metodologia de intervenção, os homens têm que ser colocados nesse lugar de dialogar com as mulheres, coisa que eles não fazem, e também escutar as mulheres, coisa que eles não fazem, por conta mesmo da construção subjetiva das masculinidades tradicionais, das masculinidades machistas, Então, esse é o meu principal argumento para fazer a defesa aí da permanência ou da presença das mulheres nesses lugares. E hoje eu supervisiono equipes que têm a dupla homem e mulher e que têm a dupla de mulheres fazendo o manejo com homens autores de violência contra as mulheres. Experiências diferentes, mas eu ainda sustento que a presença das mulheres ela é imprescindível para que possamos fazer uma boa intervenção nesse campo. E dentre esses desafios, ali no grupo, quando estamos, nós mulheres no lugar de facilitadoras, nós temos, por exemplo, que os homens não nos escutam. Muitas vezes eu tive a experiência de fazer uma pergunta para um homem dentro do grupo e aquele homem responder ao meu colega homem facilitador junto comigo. Ou que ele ele respondesse alguma outra coisa completamente diferente daquilo que eu perguntei. Experiências muito cotidianas de nós, mulheres, verdade? E nesse sentido, a posição das mulheres ali no grupo, ela é fundamental, porque é a hora de virar para aquele homem e falar: não foi ele que te perguntou, fui eu. Por que você está respondendo para ele? Ou então falar: não foi isso que eu te perguntei. O que eu te perguntei? Você não me escutou. Então, todo esse regime discursivo, também pedagógico ali, das nossas interações enquanto mulheres dentro dos grupos de homens, ele é fundamental para que a gente possa fazer uma intervenção que realmente seja crítica e que realmente possa
deslocar, né, homens autores de violência contra as mulheres desse lugar, do lugar de, como é que eu vou dizer, de privilégio, né, do lugar de, você pergunte o que você quiser, que na verdade eu vou responder o que eu quero, ou eu não vou responder o que você está perguntando, né? E esse regime, né, assim, por exemplo, essa cena que eu narrei aqui, ela contém uma série de questões. Ela contém a não escuta das mulheres, ela contém a aliança automática dos homens com os homens, quando, né, aquele homem se dirige ao outro homem, né, que coordena o grupo junto comigo, para dar a ele uma resposta, ou falar com ele e não falar comigo, né? Então, eu entendo que essa é uma das questões, né? Mas é um lugar também bastante sensível emocionalmente para as mulheres, porque os homens autores de violência se colocam o tempo todo como vítimas, vítimas das violências das mulheres, e nós precisamos de entender que os argumentos deles, né, muitas vezes estão, digamos, até justificáveis, né, como a própria Hannah Arendt coloca, né, a violência, ela é justificável, ela só não é legítima, né? Então, e aí justificável significa, né, eu mandei você calar a boca porque você está falando muito, né? Existe uma justificativa ali, né? Existe uma direcionalidade, existe uma forma específica, e eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu estou tirando a agência da outra pessoa quando eu falo para ela, cala a boca, você está falando demais, né? Isso não é legítimo, né? Mas quando estamos ali, naquele sistema, isso dá um balançado geral, emocionalmente falando, especialmente para as mulheres que estão nesse lugar de facilitação de grupos. E, lógico, o apoio, o cuidado das pessoas que estão envolvidas naquele tipo de intervenção, pensando as equipes, o lugar, o espaço da supervisão para se conversar sobre isso é um ponto crucial para que esse trabalho também seja manejado de uma forma saudável para as profissionais e os profissionais que estão diretamente envolvidos nesse tipo de intervenção. Espero que eu tenha colocado um pouco da minha experiência. Agradeço a atenção de vocês, estou à disposição. Ahora vamos a escuchar a la doctora Alejandra López. La cartera. Bueno, buenas tardes. Cuidado. A ver. No. Hice con la silla. Qué peligro. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto para mí. Muchas gracias, Javiera, por la invitación y Claudia por la presentación también. Y me es grato también encontrar en la presentación, en tu presentación, muchos puntos de coincidencia, de contacto con lo que voy a compartir con ustedes. Bueno, yo soy de Uruguay, sí soy locataria en esta actividad. Vengo de la Universidad de la República, la principal universidad pública del país. Estoy en la Facultad de Psicología y particularmente en el Instituto de Psicología de la Salud, donde hace ya más de 20 años que coordinamos el programa de género, sexualidad y salud reproductiva, que es un programa académico que desarrolla de manera integral la enseñanza en el grado y en el posgrado, la investigación y la extensión,
y que surgió formalmente en el año 99, en los márgenes de la actividad académica. Y esto es interesante. Lo quiero contar como un preámbulo de lo que quiero conversar, porque tiene que ver con cómo construimos nuestros objetos de trabajo en la psicología y cómo se legitiman, cómo son los procesos de legitimación académica de algunos campos, en particular los estudios de género, y en particular dentro de los estudios de género, los estudios de violencias, masculinidades. Y decirles, seguramente ustedes ya lo saben, de que estas agendas han sido difíciles de construir, de instalar en la formación de los y las psicólogos y en las agendas de investigación de la psicología. Y entender esto es entender que hemos tenido durante décadas una psicología ciega a estas desigualdades de género y que ha desarrollado sus constructos teóricos y sus intervenciones, por lo tanto técnicas, reproduciendo las desigualdades de género. Entonces, para nosotros como programa de género, en lo particular como coordinadora de ese programa históricamente dentro de la facultad, ha sido una enorme responsabilidad, un enorme también reto, la formación de nuestros estudiantes en una institución además que tiene una alta numerosidad. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros tenemos una unidad curricular obligatoria, es decir, no es una optativa, es una unidad curricular obligatoria que se llama Psicología, Género y Derechos Humanos, que está en el ciclo inicial de la formación, en el cual, por lo tanto, 2.800 estudiantes por año la cursan. La tienen que cursar como cursan psicología cognitiva, psicoanálisis u otras clásicas unidades curriculares de la formación. Y digo esto porque esto fue parte de todo un proceso de legitimar una agenda. Entonces, desde ese contexto voy a hablar, ¿sí? Desde ese contexto de una experiencia larga que además tiene algunas antesalas que son importantes porque tiene un punto de contacto con lo que planteaba Claudia, que es mi trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el feminismo organizado a través de la fundación de una organización que es Mujer y Salud en Uruguay, de la cual hoy no formo parte porque me dedico exclusivamente a la vida universitaria, pero de la cual ahí tengo parte de mi corazón de la agenda feminista social, digamos, porque mi agenda feminista académica está en la UDELAC, pero sí de mi agenda feminista social, y en la cual realmente aprendí a hacer feminismo, a una forma de hacer feminismo, junto con otras y con otros. Y esto es parte de la discusión de por qué poner el foco en los varones cuando hablamos de violencias de género, que es una forma de hacer feminismo también. Pero bueno, lo primero que yo quisiera decir es que parece una obviedad, pero como los términos no son autoevidentes, y hay que darles por lo menos una explicitación, hoy por hoy, cuando hablamos de violencias de género, esta categoría engloba, les diría, una serie de expresiones de creciente visibilización, algunas de reciente visibilización, que se van incorporando en este paraguas de las violencias de género. Y hay distintas maneras también de nombrar las expresiones de la violencia, que podemos encontrar en la literatura, podemos encontrar en textos de divulgación de violencia de género, violencia basada en el género, violencia contra las mujeres, hacia las mujeres. Yo diría, es un tema de palabra, el contra, el hacia, ¿tiene algún sentido diferencial? Y podemos establecer otras. Yo fui anotando allí, seguramente, esto no es un listado taxativo, hay otras formas también que podemos encontrar en la literatura, pero ¿por qué lo pongo sobre la mesa? Porque han sido las múltiples maneras de tratar de aproximarse a un problema social relevante en la región, un problema que está fuertemente vinculado a desigualdades estructurales, en este caso desigualdades de género, pero que están entrelazadas, interseccionadas, dirían la perspectiva de género interseccional, con otras formas de desigualdad social o de desigualdades sociales, y que ha buscado darle visibilidad a distintas formas de expresión de esa violencia, con el énfasis en distintas dimensiones. Entonces,
como ustedes podrán ver, la manera en cómo, a ver, un segundito. Ahí va. La manera en cómo definimos o delimitamos nuestro campo es muy importante desde el punto de vista no solamente de las opciones políticas, teóricas y metodológicas que tomamos, hablar de violencias basadas en género o violencias de género, que pueden ser relativamente sinónimos, no es lo mismo que hablar de violencia contra las mujeres, o que hablar de violencia doméstica, y ahora veremos por qué estamos haciendo recortes distintos. ¿Y por qué es importante establecer esa distinción? Porque desde el cómo recortamos nuestro campo, desde el punto de vista teórico, metodológico, también depende el cómo intervenimos en ese campo, es decir, qué hacemos a partir de esa delimitación. Y además, la delimitación también, el cómo lo definimos, nos permite, o cómo lo construimos como problema, digámoslo así, nos permite ver las interconexiones que ese problema tiene con otras dimensiones de la vida en sociedad y de la condición humana, y por eso me parece que es muy importante el tener un posicionamiento, o ir construyendo posicionamiento desde donde definimos nuestros objetos o nuestros problemas de trabajo. Y las definiciones, como hoy les decía, focalizan distintas dimensiones del problema. Cuando hablamos de violencias de género, o violencias patriarcales, o violencias machistas, si bien tienen diferenciación, son definiciones que aluden a la causa estructural de esa violencia. En este caso, al patriarcado y sus relaciones con los sistemas de género, sistemas que son estructurales, y que por lo tanto permean la organización social. Y que por lo tanto forman parte del entramado de la vida en sociedad, de las organizaciones sociales, de la organización social, en el sentido de las sociedades, en los distintos niveles y estamentos, desde aquellos microsociales a los macrosociales y estructurales. Hay otras definiciones que focalizan en las víctimas de la violencia, ¿sí? Si son las mujeres, si son los niños, si son las comunidades LGTBI, si son las personas ancianas, las personas con discapacidades, en fin. Hay otras definiciones que focalizan en las relaciones, el tipo de relaciones, de parentesco, conyugales, otras los ámbitos, y más recientemente se ha incorporado al tratamiento, a la discusión, los entornos digitales como espacios de ejercicio de las violencias, con la complejidad que esto trae en la vida de relaciones actuales. Y las áreas de afectación. En todas estas definiciones, la psicología ha hecho aportes específicos. Y esto es una de las cuestiones que también quiero poner sobre la mesa, porque muchas veces, hay algo de lo que decía Claudia que me parece que es muy importante, es que no es solamente algo de lo que ella decía, quién interviene, ¿no?, con grupos, ¿no? Desde qué formación y desde qué aportación disciplinar, sino también cuáles son las contribuciones desde los corpus teóricos, la diversidad de teorías dentro de la psicología, que hacemos al tratamiento de las violencias de género, porque en la medida que es un campo interdisciplinar, hay que identificar en ese contexto de interdisciplinaridad cuál es la aportación específica. Y yo voy a hacer un paréntesis acá, porque me parece que es uno de los retos que tenemos. En el campo de las violencias de género, ahora veremos en el campo de las masculinidades y la violencia, el rol de los varones. La violencia psicológica basada en el género, que no es la violencia psicológica en general, tiene enormes problemas para su medición y para lo que llama la operacionalización empírica en las investigaciones. Es una discusión internacional hoy. ¿Cómo hacemos para captar ese fenómeno con mayor precisión? ¿Por qué? Porque todas las encuestas de prevalencia de violencia basada en género dan a la violencia psicológica altísima. Y cuando miramos cómo se pregunta, el abanico es tan amplio que casi todo puede ser violencia psicológica basada en género. Es muy interesante cuáles son los límites. Entonces, no nos pasa eso con violencia sexual ni con violencia física, nos pasa con violencia psicológica. Y ahí hay un reto,
por lo menos a mí como psicóloga me interpela. Yo no le voy a pedir al campo de la antropología que defina la violencia psicológica. Capaz que puede colaborar en esa definición, o a las ciencias políticas, capaz que pueden colaborar en esa definición, pero sin duda que es algo que le compete a la psicología como disciplina. Y me parece que ahí tenemos uno de los grandes retos de contribución específica a este campo. Entonces, las definiciones no son inocuas, las definiciones delimitan un campo y también ponen los énfasis de lo que estamos construyendo como problema. ¿Por qué poner foco en los varones? Lo decía Cavia, yo creo que es muy relevante. Primero porque tenemos una perspectiva relacional del género. El género es relación social. Y la transformación social, la transformación del patriarcado, implica a hombres que se transforman junto con las mujeres, a personas que se transforman. Y hablo de hombres y mujeres y de lo femenino y lo masculino, y sé que estoy haciéndolo en una perspectiva binaria de género, y podemos complejizar esa perspectiva binaria, por supuesto. Pero quiero decir que precisamos sociedades que observen y que cuestionen radicalmente los costos del patriarcado para todas y para todos. El efecto del patriarcado en sus interconexiones, como hoy decíamos, con las distintas formas de dominación. Podemos abrir la discusión sobre la relación entre patriarcado, capitalismo, racismo y otras formas de discriminación y de desigualdad. Y en ese sentido, los varones tienen, o los hombres, hay distintas formas de nombrarlos también, tienen una responsabilidad y una propia lucha que dar. Obviamente que hay privilegios que se pierden, ¿no? Pero el reconocimiento de que los márgenes de la libertad, que el patriarcado recorta a los hombres, también es un reconocimiento que los propios hombres y las mujeres tenemos que hacer. Lo otro porque la mayoría de las intervenciones desde las políticas públicas, que yo comparto con el planteo que se hacía previamente, que estas son intervenciones que deben ser realizadas en el marco de las políticas públicas, y esto, por lo tanto, desde mi perspectiva, no hay intervención en el ejercicio liberal de la profesión con estos temas, sino es en el marco de una política pública. Es decir, realmente considero que tiene que haber una política pública de combate, de erradicación de las violencias basadas en género que incorpore las intervenciones con hombres que ejercen violencia. Las políticas públicas han sido fundamentalmente de corte punitivistas, son las que más predominan. Desde esta perspectiva han sido políticas que algunas de ellas han sido evaluadas y realmente los efectos en términos de la reincidencia son muy malos, los resultados. Son muy malos. Entonces, precisamos políticas públicas no punitivistas, que combinen, que aporten, porque eso es una estrategia de prevención, porque es una estrategia de reparación de las víctimas también, de justicia reparatoria y de protección de las víctimas. Además de una transformación de la cultura y de las relaciones sociales de género, que sabemos que es un horizonte ético y práctico cotidiano muy importante, pero que sabemos que, bueno, sobre eso hay que remar en todos los ámbitos y lugares posibles. Yo les decía hoy que la psicología durante décadas fue ciega al género, también las políticas lo han sido, y en ese sentido la ausencia de programas sistemáticos basados en las mejores evidencias disponibles y evaluados de intervenciones con hombres que ejercen violencia es parte de esa ceguera de género. O de políticas que han sido sensibles al género,
pero que realmente no han tomado una perspectiva relacional del género, para intervenir en la complejidad del fenómeno que tenemos, que incluye intervenir con los hombres. Y con esto quiero también señalar que esa intervención es muy compleja, porque los hombres que ejercen violencia contra las mujeres no son un grupo homogéneo, no es una tipología única. Tienen una variabilidad de perfiles, no sé si hablar de perfiles, porque no es la mejor palabra, pero de variabilidad de expresiones, de edades, de condiciones sociales, claro está que hay un denominador común, que es la masculinidad hegemónica, el ejercicio de la dominación y de la supremacía como práctica legítima. Pero en ese denominador común hay una importante variabilidad que hace que los niveles de intervención también no pueden ser dispositivos homogéneos. Es decir, no hay una única respuesta de intervención psicológica para una variabilidad o una diversidad de expresiones de esa violencia de género, de esos ofensores o varones violentos. E incluso cuando nosotros miramos en los ámbitos de afectación, nosotros más particularmente en los últimos años hemos trabajado con ofensores sexuales, que es un núcleo durísimo. En esto que decía Claudia hoy más temprano sobre qué implica formar profesionales y formarse, y en particular mujeres, para el trabajo con ofensores sexuales, el análisis de la implicación, es decir, aquello que Duró llamaba, ¿no?, ese conjunto de relaciones conscientes y no conscientes que tenemos con nuestro objeto de intervención o de investigación. Para las mujeres en particular, el trabajar con ofensores sexuales implica deconstruir, implica un ejercicio de reflexividad muy profundo, y de desandar también una suerte de imagen en bloque, como decía Inés Herkovich, una argentina del año 92, un artículo muy interesante sobre violencia sexual, las imágenes en bloque que tenemos sobre los ofensores sexuales. ¿No? Y reconocernos en nuestras trayectorias vitales como víctimas de distintas formas de abuso sexual. ¿No? Recuerdo que una vez un estudiante decía, cuando yo era niña, mi tío quiso abusar de mí. Y fue muy interesante la formulación, porque lo tomamos como una experiencia, esa frase, para analizar. ¿Qué quiso decir con quiso abusar? Cuando en realidad había abusado. La intencionalidad de abusar ya en sí mismo era un abuso. ¿Se entiende? Sin embargo, la manera en cómo fue presentado por la propia joven era una manera de decir, bueno, no lo logró, pero en realidad había abusado. Entonces, es muy interesante lo que abre el trabajo con agresores, o con hombres violentos, o con hombres que ejercen violencia, y en particular cuando se trata de violencias sexuales, porque es un asunto especialmente sensible. Pero volviendo a la Te faltan 12 minutos. 12, perfecto, estoy súper bien. Volviendo a esta semaforización. Este es un modelo que se llama el continuum de género. Es un modelo que se utiliza en el campo del análisis de la política pública, pero se puede utilizar casi que le diría para programas de intervención, para análisis de dispositivos de trabajo, de análisis de disciplinas, agendas de investigación, en fin. Y tiene que ver con este gradiente de intervenciones ciegas al género. No es una expresión que a mí me guste mucho hablar de ciegas al género, pero que invisibilizan las desigualdades de género, podríamos decir, a intervenciones que están en el verde de ese semáforo, que buscan intervenir en las causas estructurales de esa desigualdad, o en este caso de la violencia de género. Claro está que el abanico de intervenciones posibles es amplio,
Y yo solamente aquí listé algunas que me parece que es importante, como cada una en sí misma podríamos abrirla y discutirla, ¿no? Pero bueno, por lo menos para plantear algunas cuestiones importantes. Por un lado, esto que decíamos hoy más temprano, el uso de políticas fundamentalmente punitivistas o que penalizan, o servicios sociales obligatorios. Acá se ha utilizado, en Uruguay se utiliza mandatorios, ¿no? Hombres que ejercen violencia deben ir a un grupo, ¿no? Y en general la experiencia, yo creo que hay algunas sesiones en estos días en el Congreso, la experiencia en términos de resultados finales no es todo lo bueno que se esperaría que fueran, digámoslo así, ¿no? Hay un abandono importante de casos a lo largo de los procesos, es decir, esta cuestión de la obligatoriedad no funciona, con lo cual, o por lo menos no es del todo eficaz. Sobre todo por la reincidencia, que es una de las dimensiones que se toman para evaluar, entre comillas, la eficacia de los programas y de las intervenciones psicológicas. Bueno, ¿en qué medida esas intervenciones han logrado disminuir cuando se trata de personas que han sido tipificadas con el delito de violencia? Han logrado disminuir esa... las estrategias de reformar a los hombres violentos son estrategias que surgieron en la década de los 70, cuando se comienza a tipificar la violencia contra las mujeres, en particular a partir de la CEDAW y el movimiento del feminismo de la segunda ola en los países centrales, y que comienzan a ser incorporados en los ordenamientos jurídicos de nuestros países, en América Latina, en Uruguay en particular, es un país que ha ratificado la CEDAW, un protocolo facultativo, tiene su marco normativo, es decir, con sus debilidades como todos los marcos normativos, pero tenemos un andamiaje jurídico, creo que casi todos los países de la región más o menos lo tienen, pero en ese contexto no siempre han aparecido las estrategias para el abordaje con varones, no forman parte, cuando uno analiza las leyes, no forman parte el abordaje más allá del abordaje punitivista. Y la psicología de la década de los 70, sobre todo desde Estados Unidos, lo que trabajó fue sobre esta idea de programas que apuntaban a reformar a los hombres violentos, ¿no? Con poco éxito, ¿no? Y hay cerca de 3.000 programas distintos en el mundo hoy. No todos han sido evaluados, y no de todos sabemos su eficacia y su aportación, digamos, a ese proceso. Pero desde programas centrados en talleres educativos que buscan la transformación de actitudes, de valores patriarcales, en formas de... Allí la psicología ha hecho aportes interesantes, a abordajes grupales, tratamientos grupales o grupos de hombres gestionados por hombres. Ese es el formato que más se ha desarrollado, por lo menos en América Latina. La experiencia que compartía recién me parece súper interesante, y cómo operan esos sesgos, entre comillas, de género, de quién coordina los grupos, es un tema de discusión muy interesante. Y estos formatos, que hay diversidad de formatos, sobre todo en América Latina, de abordajes grupales, también necesitan de mayor evaluación en términos de sus resultados y también en términos de su sensibilidad cultural, les diría. En algunos contextos funcionan bien, en otros contextos tal vez requieren de ajustes para que funcionen mejor. Y sobre todo requieren de sistemas de evaluación, de monitoreo, de indicadores de seguimiento que nos permitan, pensando en estrategias de política pública, ¿no? Y de escalabilidad de los programas y de las intervenciones, de cómo logramos intervenciones que realmente sean escalables en distintos contextos. Eso exige modelizar intervenciones, evaluarlas, monitorearlas, tener adecuados sistemas de información
y adecuados sistemas de monitoreo. Y bueno, después también hay desarrollos interesantes sobre evaluación psicosocial y evaluación psicosocial del riesgo. La evaluación del riesgo de reincidencia tiene una complejidad muy importante, porque en realidad, y ahí la psicología tiene mucho para aportar también, en términos de cómo evaluar el riesgo de reincidencia, porque en realidad uno podría decir, bueno, ese riesgo de reincidencia, que generalmente los instrumentos que hay disponibilizados y que se utilizan en algunos contextos, marcan estos riesgos bajos, medios y altos, permiten orientar el tipo de intervención. No es lo mismo la intervención que se puede hacer y el acompañamiento a hombres que tienen bajo riesgo de reincidencia de aquellos que tienen medio y alto riesgo de reincidencia. Entonces, en esto de que no hay una única intervención a situaciones que presentan complejidades distintas. Y lo otro importante, me parece a mí, es señalar que el acumulado que tenemos desde el punto de vista de las intervenciones psicológicas, pero también de la discusión, ha estado concentrado fundamentalmente en los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, parejas, fundamentalmente, o contra niños y adolescentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un universo que aún no estamos pudiendo como analizar. Los dispositivos que tenemos tienen limitaciones cuando hablamos de otro tipo de relaciones, no heterosexuales, o entre personas trans, o entre personas no binarias, o entre personas cis y no binarias, es decir, que ahí se abre un universo que necesitamos evaluar y generar instrumentos desde la psicología que no tenemos, por lo menos en América Latina, disponibilizados. En otros contextos los hay, pero como todo, pueden ser útiles para tomarlos, pero no para exportarlos acríticamente. Necesitamos mirarlos con reflexión y situarlos en nuestros contextos y en nuestras culturas. Entonces ahí, básicamente, dos cuestiones quería decir. Uno son los llamados modelos RNR, de riesgo, necesidad y capacidad de respuesta, que son modelos de análisis de los riesgos de reincidencia y que han sido desarrollados en Canadá fundamentalmente. No me voy a meter ahora a hablar de esto en particular, pero comentarles que sobre esto en la literatura van a encontrar bastante, también sobre modelos llamado modelo de buenas vidas, que es un modelo que discute en alguna medida el modelo de riesgo, incorporando otros elementos que tienen que ver fundamentalmente con las estrategias de construcción de los valores patriarcales y con una perspectiva ecológica, digamos, del problema, y que ha sido más utilizado con ofensores sexuales. Y después algunas estrategias que se han desarrollado en el norte y que están empezando a ser utilizadas en algunos países de América Latina. Nosotros tenemos un convenio con la Intendencia de Montevideo, que vamos a empezar en poco tiempo, sobre precisamente una línea telefónica para hombres. Es un proyecto piloto y lo queremos hacer con todos los recaudos de un proyecto piloto, ¿no? Es decir, comenzarlo, hacer un seguimiento, protocolizarlo, evaluarlo, ver con qué nos encontramos, cuáles son las demandas de las llamadas que nos llegan al teléfono. En fin, eso es algo que va a estar siendo próximamente en implementación. Estamos firmando el acuerdo de trabajo. Es interesante, es un reto para la Universidad de la República, este acuerdo con la Intendencia de Montevideo para una estrategia de política pública local con hombres. Es la primera de estas características que hace la Intendencia de Montevideo, porque tiene dispositivos de atención a hombres de tipo grupal, distintos a esto, que es una estrategia de prevención y de detección temprana. Entonces, tenemos este reto, entonces les decía, en la valoración del riesgo. Básicamente los modelos de evaluación del riesgo
de reincidencia se ubican en este tipo, en estos tres, dicho esto de manera muy rápida, formatos, lo que se llama la evaluación clínica no estructurada, el juicio clínico estructurado y la valoración actuarial. Esta última, vinculada a la judicialización del tema. Las dos primeras, vinculadas a intervenciones, unas de juicio no estructurado, que es, yo les diría que es el que más predomina en nuestra región, y los llamados juicios clínicos estructurados, que combinan instrumentos estandarizados de valoración con el juicio y la escucha clínica profesional para la interpretación de esos resultados. En ese camino del medio es el camino donde tal vez tenemos algunos de los retos importantes en el ejercicio en el desarrollo de las intervenciones psicológicas con varones. Con esta termino. Algunos retos para la psicología, algunos ya los planteó Claudia, así que me ahorró el trabajo. Primero, enmarcar que el trabajo con intervenciones psicológicas con hombres tiene que ser en el marco de una psicología que dialogue con los estudios de género y con las epistemologías feministas. De esto ya se ha hablado, no voy a ahondar en esto, pero una psicología ciega del género no puede intervenir, digamos, la intervención con hombres que puede hacer, de hecho la hace en varios contextos, no toda la psicología con enfoque de género interviene con hombres, hay psicologías sin enfoque de género que intervienen con hombres que ejercen violencia. Pero si queremos desarrollar una psicología con este enfoque que trabaje con hombres, precisamos una formación sistemática de nuestros colegas, de nuestros profesionales, y el desarrollo de agendas de investigación, profundizar en esto. También el diseño, construir el diseño de políticas públicas desde la psicología, tenemos un rol muy importante allí, que jugar de incidencia en las políticas públicas, mediante el diseño de intervenciones que sean basadas en las mejores evidencias que generemos localmente, que dialoguen con las evidencias disponibles a nivel internacional y regional, que sean culturalmente sensibles y que contribuyan a distintas dimensiones de la intervención en distintos momentos de la intervención, incluida el monitoreo y la evaluación, y también la gestión de las políticas públicas. Y muchas veces la gestión parece que no es un tema de los psicólogos y de las psicólogas, y la gestión de las políticas públicas en estos temas también es un área de ejercicio profesional muy importante. Y lo último que quiero decir es esta cuestión de, en un campo que es un problema social relevante, que es un problema vinculado a las desigualdades estructurales, que es un problema político hoy muy importante en América Latina, la igualdad de género y las violencias patriarcales. Creo que nosotros precisamos darle el valor específico a la contribución de la psicología. Porque hay muchas voces, hay un coro de voces disciplinares hablando del tema, y está bien que así sea. Cuantas más perspectivas se articulen, mejor. Creo que era Barenboim que lo decía, cuanto más amplio y complejo es mi campo de análisis, más preciso va a ser y más pertinente va a ser mi campo de intervención. El tema es que hay un diferencial de la psicología respecto a otras disciplinas. Y muchas veces, en el campo de la intervención, parece que, sobre todo en el desarrollo de estrategias de prevención, parece que no hay diferencia entre lo que hace un trabajador social, un educador social, un psicólogo, un médico de familia, cuando trabajamos en territorio, con comunidades y con grupos. Y deberíamos marcar la diferencia, porque no hacemos todo lo mismo. Entonces me parece que ahí hay una contribución diferencial que necesitamos hacer visible. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere, bueno, acá tenemos, ya te doy el micrófono. Olá, boa tarde. Muito bom escutá-los sobre esse tema muito valioso. Eu me chamo Rafael, sou do Brasil, moro no Distrito Federal hoje
e tem um trabalho com grupos de homens, que é grupos diversos, assim, né? Que homens que chegam para olhar a sua relação com a sociedade, e isso tem várias questões, né? E em Brasília também tem outros grupos de homens nessa perspectiva, e por isso, tendo lá outros grupos de homens, a gente criou também uma rede de grupos de homens para a gente estar se articulando nessa perspectiva. E eu estou sentindo nesse espaço uma necessidade muito profunda assim, de pesquisa, né? E é nessa perspectiva, via o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, que a gente vem se articulando ao LAPS, né? Nessa perspectiva da gente ir construindo espaço de articulação na América Latina para refletir essa nossa prática, né? E tem sido um movimento muito interessante nessa perspectiva. A gente tem pensado em propor para o LAPS um grupo de trabalho sobre equidade de gênero e masculinidades. Mas eu vi também que a professora Cláudia, né, tem também um grupo de trabalho sobre mulheres e interseccionalidade na América Latina. Interseccionalidade na América Latina. Então, e aí, assim, dialogando com a fala de vocês, rapidamente, por exemplo, a questão de, nesses grupos, né, que eu participo no DF, tem essa perspectiva, né, de ser entre homens e tal, mas eu acho que isso não tira também a afirmação da sua força na importância de ter facilitadores, homens e mulheres, no grupo com homens de autores de violência. Uma situação que vai desafiar a mulheres ali presentes, a mulher ali presente facilitando, e os homens também. Eu acho que nesse contexto da pertinência, assim como também a decisão de, em outro contexto, ser um grupo só com homens, independente da realidade. E aí, professora Alessandra, essa discussão que você trouxe sobre a grande diversidade de masculinidades, né, para além de homens héteros, né, homens trans, não binários, né, e as questões que envolvem esse projeto também de, né, junto com a República Superintendência de Montevidéu, também eu achei muito interessante esse projeto. Então, assim, seria muito bom que a gente pudesse seguir dialogando, né, atuando nos nossos territórios, tendo acesso à construção, a essa construção, né, e seguir avançando aí, né, cada um no seu território, mas em articulação. Então, era nesse sentido que eu gostaria de falar e ver como a gente poderia se articular, trocar contatos e seguir esse caminho. Rafael, né? Eu acho que você coloca um ponto, Rafael, crucial, que é o ponto da articulação entre os diversos grupos de trabalho, para que a gente possa ter uma agenda mesmo, né? de conversas dentro desses grupos, porque eu tenho certeza que as trocas vão ser muito produtivas e muito ricas, com certeza. Sí, gracias, Rafael. Brevemente, sumarme a tu propuesta, que me parece realmente muy importante, porque, a ver, hay espacios de articulación, no dentro de ULAPSI. En la región hay redes, yo creo que tal vez una de las, volviendo al último punto del valor agregado que podemos darle, es justamente la discusión entre pares de la psicología. De hecho, nosotros formamos parte de redes regionales y globales, Men Engage y otras, ¿no? Y dialogamos con profesionales, investigadoras, investigadores de distintas partes del mundo, incluida la región. Pero, claro, dialogamos con sociólogos, médicos, psicólogos, cientistas políticos, antropólogos. Y está bien, es genial. Es decir, el punto es que yo creo que hay algo que tenemos que dar la discusión hacia el interno del campo de la psicología, para no licuarnos,
creo que hay un riesgo digamos, yo creo que el diálogo, el trabajo interdisciplinario es fuerte y potente si las disciplinas también tienen clara cuál es su aportación diferencial. De lo contrario, si no, creo que se pierde esa aportación específica que tenemos para ofrecer y para dar. Y me parece que está muy bueno poder discutirlo también entre quienes tenemos algunos recorridos que pueden ser comunes o compartibles desde la región, desde la psicología y desde la región. Así que me parece buenísima la propuesta. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Sí, a ver, la casa Olá, boa noite. Eu sou Helena, eu sou do Brasil. E, bom, primeiramente, muito obrigada. E, primeiramente, Cláudia, eu tive uma oportunidade de participar de um projeto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Oeste, em que eles que realizam esse trabalho com os agressores, né, porque a lei determina. Então, a universidade que acolheu essa demanda, porque a prefeitura não tinha condições de sustentar isso. E uma das coisas que mais me soou difícil, e aí que é a minha pergunta, é o fato deles compulsoriamente precisarem participar dessas atividades. E a gente sabe, né, a gente aprende dentro da prática da psicologia, voluntariar-se, né, se engajar-se com o tratamento, se engajar-se com as atividades é fundamental para a gente caminhar com o processo. Então, eu gostaria de escutar mais em relação a isso, como é que é trabalhar no vínculo compulsório, porque eles estão obrigados a ir, e queria que você abordasse um pouco disso. Alejandra, está bueno hablar em português? Sim, bom, tá bom. Eu escuto muito mais isso de psicólogos que negociam com a psicanálise, mas também diz de um processo político muito recente no Brasil. Psicanálise porque muitos argumentam a partir de um princípio da neutralidade. Então, eu não posso intervir diretamente nessa realidade do paciente. E o que aconteceu no Brasil recentemente foi uma mudança constitucional em que colocou a violência de gênero como um crime de ação pública incondicionada. Então, antes era condicionado para o Ministério Público, para o promotor, denunciar esses casos, ele precisava da autorização da vítima. A vítima tinha que autorizar. E tampouco nenhuma outra denúncia era acolhida. Então, o vizinho, a mãe, não sei como é que se dá aqui na legislação do Uruguai. Só que, recentemente, por uma decisão não legislativa, né, mas do nosso Supremo Tribunal Federal, agora as situações se tornaram incondicionais. Ou seja, se eu como vizinha, eu como mãe, eu como filha, posso denunciar esse caso de violência de gênero, o que coloca o profissional da psicologia num contexto também de obrigatoriedade. Quer dizer, se a minha paciente está me trazendo essa condição, por força da lei, eu me faço obrigada a denunciar. E eu gostaria de te perguntar como é que fica essa dimensão do vínculo num contexto como esse. Muito obrigada. Helena, obrigada pelas perguntas, né? A questão aí da compulsoriedade dos homens irem para o grupo, né? Bom, eu acho que tem muitas observações sobre este ponto. Primeiro, porque nós estamos em um contexto cultural que voluntariar-se para pensar numa revisão da masculinidade não está posto. Infelizmente, né? Assim, eu acho que para alguns poucos homens isso está posto, né? Não falo, inclusive, falo aqui dessas diversas organizações de grupos de homens, né? Mas ainda são muitos poucos homens e que, lógico, a gente precisa de caminhar culturalmente, historicamente, muito para que a gente possa se fazer entender e possa mesmo
integrar o que seja viver numa sociedade equitativa em termos de gênero. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Então, eu já vou dizer para você que a compulsoriedade dos homens estarem dentro do grupo, metodologicamente falando, não é algo que me incomoda. O que, vamos dizer assim, para mim, eu acho que tem maior risco os homens se voluntariarem para estarem em processos, para discutir as masculinidades em qualquer instância, né? Numa instância, enfim, das diversas disponíveis, e com isso sustentarem um discurso com as suas parceiras ou com os seus parceiros, de que eu estou mudando, eu estou me tratando, por favor, tenha paciência comigo, e ainda assim continuar com as práticas machistas. Eu acho que isso me incomoda muito mais do que perceber que o trabalho é feito em termos compulsórios. No entanto, metodologicamente, eu percebo que há uma saída interessante quando nós trabalhamos com grupos de homens abertos. Então, os homens são grupos, né, que funcionam com uma linearidade, e os homens entram naquele grupo para participarem de X encontros, porque essa tem a ver com a medida judicial relacionada lá, expedida pelo juiz. E nesse sentido, quando um homem chega no grupo, ele vai encontrar vários outros homens que já estão ali em tempos diferentes. Um está ali, digamos, né, que, vamos dizer assim, o que é mais comum que eles façam a adesão aos grupos por 16 encontros. Ah, tem documento do CNJ, né, essa coisa do 16 encontros. Enfim, então vai ter um homem ali que já está no 10º encontro, vai ter um homem que já está saindo, vai ter um homem que está chegando junto com ele. Então, esses diálogos dentro do grupo, eles são interessantes porque eles geralmente diminuem a resistência daquele homem ao estar naquele espaço. E para aqueles homens que estão saindo do processo, já estão terminando de cumprir ali a permanência no grupo, esse grupo majoritariamente é apresentado para os novos participantes como uma oportunidade de diálogo, uma oportunidade de reflexão. Então, nesse sentido, metodologicamente falando, nós conseguimos manejar problemas que teríamos relacionados com resistências dos homens ou não adesão e até a própria compulsoriedade. Tá? Gracias, Elena, por tu... Creo que entendí. Si no entendí bien tu pregunta, me lo dices. Pero yo creo que hay algo que vos planteas que lo decía la Claudia también, que es muy interesante en la discusión. Y sobre todo, y creo que seguramente es algo que tenemos que construir como respuestas, ¿no? Y es la obligatoriedad de participar de dispositivos grupales o individuales, tratamientos o espacios psicoterapéuticos o como se le llame, en las distintas modalidades. Esa es una discusión muy importante sobre si es deseable o no que sean obligatorios la participación en estos espacios y qué resultados tienen cuando es obligatorio, cuando no lo es y hay una voluntad efectiva. Ahí hay toda una discusión importante, no hay tampoco una perspectiva única, hay ponderaciones, y
y hay también distintas aproximaciones, también dependiendo de los modelos de intervención, como tú decías. Hay mucho psicoanálisis también, ¿no? Es decir, hay psicoanálisis que han sido revisitados a la luz de los estudios de género y feministas, que han hecho aportes muy interesantes a los estudios de masculinidades y de género. Sí ha sido una ganancia, un ganar-ganar, ¿no? El psicoanálisis ha ganado, o ese psicoanálisis que se ha permitido revisitarse, ¿no? Ha ganado, y los estudios de género han ganado con las contribuciones de un psicoanálisis revisitado, que no es el psicoanálisis más ortodoxo, digamos, intocable, ¿no? Fundacional, digamos así. Entonces, hay intervenciones desde el psicoanálisis con enfoque feminista y de género que son muy interesantes, y hay otros que, como yo decía, que no solamente son desde el psicoanálisis, son desde el psicoanálisis y desde otras teorías psicológicas que justifican, toleran, reproducen, y por lo tanto son dispositivos que legitiman la violencia, ¿no? En el caso de Uruguay hay distintas estrategias, digamos, de la política pública, ¿no? De lo que mandata la ley. En algunos casos eso establece la judicialización del proceso, y esta judicialización puede implicar desde medidas donde el juez establece la obligatoriedad de participar de procesos, ya sea en contexto de cárcel o excarcelados. En aquellos que no son encarcelados, hay distintos mecanismos de tratamiento, no de tratamiento, perdón, de intervenciones, no necesariamente de servicios sociales o psicológicos, sino judiciales, como las tobilleras o las muñequeras para impedir el acercamiento. Hay toda una discusión sobre qué es para la propia víctima la reparación. Eso es muy interesante, porque se ha definido más desde quienes definen la reparación, pero, es decir, quienes tienen el poder de definir la reparación, ¿no? Pero no de las propias víctimas, entre comillas, qué es lo que la propia persona que ha vivido o vive la violencia espera que se repare, digamos, de sí misma, de su situación, y por lo tanto si eso implica que el perpetrador de la violencia sea encarcelado o vaya a tratamientos psicológicos o pasos grupales de abordaje. Si hay toda una discusión abierta ahí sobre quién define la justicia reparatoria desde el ángulo de la persona que vive la violencia, y ahí hay una discusión desde si hay que tener instancias de conciliación, que hay quienes dicen de ninguna manera en una situación de violencia puede haber un espacio de conciliación, y hay quienes dicen sí, porque las mujeres tienen agenciamiento para poder negociar y discutir. Entonces, es muy interesante lo que se abre de discusión. Entonces, ahí las estrategias pueden, digamos, y los abordajes pueden ser múltiples, y pero lo que me parece es que en todo caso hay muchas, como muchas dimensiones que creo que las tenemos que mirar con ojo crítico y discutir, porque durante mucho tiempo las vimos casi como un dogma, ¿no? Las mujeres son víctimas, exclusivamente víctimas, y no tienen agencia de transformación. Los hombres, la única estrategia o es la castración química, la pena de muerte, la cárcel perpetua o la no sé qué. Es decir, esas primeras versiones las tenemos que todavía algunas perduran en el imaginario también colectivo, tenemos que discutir, porque abre una posibilidad de intervenciones transformadoras, distintas, por lo menos nos interpelan en esa dirección. Boa noite, eu sou Fabiane, sou uma pessoa não binária, sou conselheira no Conselho Regional de Psicologia do Paraná e sou mestrande em desenvolvimento comunitário, onde eu estudo políticas de trabalho com homens autores de violência doméstica
E aí eu queria trazer uma contribuição que a gente está na América Latina, que é um território que foi e continua sendo colonizado, que sofreu e continua sofrendo muito com a colonização, né? E a raça e gênero são construtos coloniais, que foram criados para legitimar a dominação dos nossos povos, né, e dos povos africanos, porque os povos originários se organizavam com outras configurações de gênero, né, que não necessariamente homem e mulher, ou não necessariamente homens como pessoas que têm pênis e mulheres como pessoas que têm vagina. Então, acho que a gente precisa pensar no gênero como uma violência colonial, né? E que a psicologia precisa se atentar para esses, como os ecos da colonização reverberam na nossa subjetivação latino-americana e também nas configurações de gênero. E essas configurações de gênero, então, como uma continuidade de um projeto colonial. Ótimo. Quando você fala, eu lembro dos textos da Rita Segato, né? Que faz uma abordagem primorosa sobre esse tema. E, mais especialmente, o trabalho dela, que é o trabalho da guerra contra as mulheres, né? Em que ela fala toda a dimensão de colonização, né? Da territorialidade e como o corpo das mulheres entra neste mesmo sistema, com esse mesmo significado, né? Um corpo a ser sempre explorado, sempre controlado, né? E aí como que a gente, a partir dessas lógicas, começa a entender, né? Por que o aborto é tão tênue? Por que querem controlar tanto o corpo das mulheres? Né? Assim, entendendo mesmo as nossas raízes coloniais, né? Que a gente pode dar algum sentido para tudo isso que vivemos aqui, né? Muito bom, obrigada. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Sí, yo creo que la perspectiva que vos planteás, Javiera, ¿es el nombre? ¿Cómo es tu nombre? Fabiana. Yo creo que es muy, muy relevante para repensar bueno, este tema en particular, o este campo en particular, pero muchos de los objetos de la psicología, ¿no? Es decir, ayer estaba dando una clase sobre bioética, ¿no? En la facultad. Y fue muy interesante la discusión que se abrió en esa clase sobre las perspectivas bioéticas latinoamericanas, decoloniales, y lo presentaba justamente una estudiante que nos recordaba que ayer se celebraba, no, que el 10 de abril se había celebrado, celebrado entre comillas lo de celebrado, ¿no? Porque no se conmemoraba, esa es la palabra, sabes si puedes, que fue un acontecimiento muy triste de la historia de nuestro territorio, de exterminio, o de genocidio, mejor dicho, de el pueblo charrúa, digamos, de nuestras comunidades indígenas originales. Entonces, pero bueno, es un acontecimiento que es poco visible. Es poco visible en las aulas universitarias, es poco visible en la formación de los niños, de las niñas, de los adolescentes. No está en la discusión, no fue el título de noticia. Ahora, yo creo que tenemos y yo le decía a esta estudiante que a mí me parecía muy importante que eso pudiéramos como repensar, pero creo que también tenemos que hacerlo en clave de una aportación a la discusión global de la producción de conocimiento. Que tenemos que tender puentes desde una perspectiva que sea crítica, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de dialogar y de discutir, intercambiar esa producción de conocimiento con otros espacios de producción de conocimiento en un mundo globalizado.
Y ese es un reto que tenemos. A veces yo tengo por un lado, la convicción que vos planteás y al mismo tiempo la preocupación de que eso digamos, que no nos permita rescatar y aprovechar lo mejor de lo que se ha producido en otros territorios. Y yo le decía a este estudiante que cuestionaba todo lo que se daba en la Facultad de Psicología. Yo decía, claro, con esta perspectiva eliminemos toda la geografía, o por lo menos buena parte, porque sí, ciertamente mucha de ella se ha producido en otros contextos, y fundamentalmente del norte. Ahora, creo que en todo caso son producciones que debemos tomar lo mejor de esas producciones, revisitarlas, discutirlas como se ha hecho con el psicoanálisis, por ejemplo, o con otras teorías psicológicas o psicosociales, y que eso sea materia de discusión y de diálogo, y de producción también de nuevas teorías desde las perspectivas de las epistemologías del sur, pero que dialoguen con unas teorías y epistemologías que se han producido sí en otros contextos y que nosotros hemos recreado, no aplicado críticamente, sino recreado y utilizado críticamente en nuestros contextos. Y ese es un ejercicio de pluralismo epistémico, teórico, que necesitamos ejercitar, y más en una América Latina amenazada permanentemente por los totalitarismos y los autoritarismos. Por lo tanto, ejercitemos el músculo de la democracia cognitiva y del diálogo entre otros y con otros, que me parece que eso nos viene bien a todas y a todos. Gracias. Bueno, cuando lo dijimos al principio, les presentamos a los profesionales investigadoras tan comprometidas con el trabajo intelectual y emocionalmente, no podía resultar otra cosa más que un encuentro excelente. Así que yo les agradecemos muchísimo. Me parece que debe continuar, sumando más gente en otro tipo de intercambio, me pareció, y creo que estamos todos de acuerdo con eso. Así que muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias.